Y el día de hoy en Escuela para Padres vamos a platicar acerca de la inteligencia emocional hacia los niños y el trabajo sobre todo que tienen que hacer los padres de familia. Para ello me acompaña en el estudio Esther Padilla, quien me da muchísimo gusto saludar. Esther, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, cómo va la vida. Aquí. Y bien, este tema es muy importante, sobre todo, pues cómo vamos a desarrollar a los hijos, cómo los vamos a hacer crecer, pero sobre todo cómo los vamos a enseñar a trabajar en sus emociones, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ¿qué es inteligencia emocional? Primeramente tenemos que tomar en cuenta este concepto, ¿no? El concepto que en sí es una habilidad, con lo cual lo tenemos que desarrollar, como bien comentas, ¿no? Y bueno, es la capacidad que tenemos para reconocer los sentimientos propios y ajenos. Con esto la persona, ¿qué es lo que va a buscar? Pues saber manejar sus emociones. Y cuando hablamos de manejar emociones no nos estamos refiriendo a ahogarlas o controlarlas, sino realmente tenemos que saber dirigirlas y mantenerlas equilibradas. Claro. Básicamente ese es el concepto. Este concepto realmente nace desde 1920, realmente no es que haya existido antes, y nace con Edward Thorndike. Él en 1920 habla sobre lo que es la inteligencia social, de cómo nos debemos de relacionar. Pero es hasta 1990, o sea, 70 años después, cuando los psicólogos Peter y John Maxwell hablan del concepto, pero es hasta 1995, que es lo más interesante, cuando el psicólogo americano Daniel Goleman escribe un libro que es Inteligencia Emocional, cuando ya el concepto es de alguna manera adoptado por el mundo. Okay. Así que es recientemente el concepto que se ha estado trabajando, ¿no? Okay. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues bueno, primero tenemos que identificar nuestra emoción. Esta emoción es importante porque muchas veces los sentimientos los reprimimos, porque se considera tal vez que es como debilidad, pero no es así. Realmente es muy importante que nosotros debamos desarrollar esa habilidad en los niños, porque así desde pequeños la vamos a ir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los errores que cometemos nosotros como padres y no los apoyamos? Uno es, bueno, que realmente les prestamos atención a medias, no los escuchamos del todo. La otra es que negamos sus sentimientos. Al negar sus sentimientos, pues ellos empiezan también a negarlos y como que no se aceptan, ¿no? El otro error que cometemos es que los llenamos de consejos en vez de escuchar lo que nos están diciendo. Sí, es cierto. Y el cuarto es, bueno, que cuando nos están platicando, nos metemos o nos enfrascamos en una plática en la cual nosotros estamos dando más explicaciones y lógica. Entonces realmente eso no lo debemos de hacer. Okay. ¿Qué es lo que sí debemos hacer para desarrollar la inteligencia emocional en nuestros niños? Es, bueno, darles una escucha activa. Y cuando me refiero a una escucha activa, bueno, estoy hablando de una comunicación asertiva. ¿Y qué es que debemos de hacer? De calidad. Debemos de prestar atención plena, es verlos a los ojos, no es que... Sin celulares ni nada. Sí, no es que sí te estoy escuchando, ¿no? Sí, ¿Qué me estás diciendo? No, nada de eso. Realmente es enfocarnos en ellos y no juzgarlos cuando están hablándonos. No darles palabras antisonantes o insultos. Nosotros debemos de seguir trabajando con el valor del niño o del adolescente, ¿no? Darle calidad principalmente. Después, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es reconocer su sentimiento, darle una validez, afirmarlo. ¿Qué pasa cuando un niño chiquito se cae? Normalmente el papá dice, ya levántate porque no te duele, ¿no? O sea, si el niño está llorando es porque le duele. Entonces, todas esas emociones debemos de dejarlas fluir y que el niño las reconozca. Después debemos de trabajar con ellos para que ellos identifiquen su emoción y le den un nombre, porque muchas veces pues están enojados y aparentemente lo que tienen es que tienen tristeza, ¿no? Entonces esa habilidad se tiene que ir desarrollando de manera tal que cuando tu hijo te hable, pues le vayas enseñando desde pequeño a decir cómo te sientes, ¿no? Claro. Triste, enojado, alegre. Generalmente todas las emociones que nos dan para abajo, pues es cuando tenemos miedo, cuando estamos enojados, estamos frustrados y nacen y tienen su origen en una necesidad que no ha sido cubierta. Claro. Por eso es muy importante identificar de dónde nace. Una vez que yo la identifico, tengo que identificar la necesidad que no está cubierta para que yo como papá pues la vaya cubriendo, ¿no? Y bueno, por último, tener un diálogo donde tengamos una solución real cuando ellos nos están platicando un problema. ¿Sí? No fantasear, sino realmente con él, que él nos dé la solución a lo que está sintiendo, porque los sentimientos generalmente los reprimimos mucho. Claro. Entonces esa inteligencia te va a buscar eso, ¿no?
Fíjate qué importante, Esther, ¿eh? De verdad, el que se trabaje en la inteligencia emocional desde chicos, porque luego cuando no se tocan este tipo de temas en familia, a lo largo de la vida y el crecimiento de los niños, pues agarran caminos completamente diferentes y están muy dispersos, ¿no? En su pensar, en su manera de actuar, en su manera de desenvolverse en todos sus ámbitos, ¿no? Sí, entonces con esto que vamos a estar reforzando, pues esa inteligencia. La inteligencia emocional no se puede medir, ¿no? Pero nace del estudio de que precisamente decías, ¿cómo es personas que tienen tanta inteligencia y su IQ es muy alto y realmente no han tenido éxito? Claro. Entonces, desarrollemos su inteligencia. Muy bien. Esther, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Nuestra Escuela para Padres.